En este video vamos a estudiar cómo se ve el movimiento en dos dimensiones cuando se presenta una aceleración constante. En el ejercicio que hicimos con el tiro parabólico, en el que les pedí que filmaran cómo se vería la componente en esta dirección de un tiro parabólico y, por ejemplo, les poníamos una cámara en este lugar horizontalmente viendo hacia arriba y veíamos que la velocidad del objeto que lanzábamos en esa dirección no cambiaba, descubrimos que lo que se obtiene en el eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. También les pedí que vieran qué pasaba en esta perspectiva cuando estábamos, por ejemplo, paradas aquí. Y vimos que esta persona lo que observaría no sería un tiro parabólico, sino un tiro vertical, en el cual la velocidad en Y se va haciendo cada vez más chiquita como resultado de la aceleración gravitacional que apunta hacia abajo. Se va haciendo más chiquita conforme sube la velocidad en Y y se llega a un punto en el que cero, cuando está en el punto máximo, y después empieza a crecer de nuevo, pero para abajo, ¿no? Porque en este caso la aceleración es lo que es constante. Tenemos una aceleración en Y que es constante y la velocidad es variable en Y. Ahora, y tenemos entonces un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en Y, debido a la presencia de la aceleración gravitacional, y tenemos un movimiento rectilíneo uniforme en X. Por supuesto, bajo el supuesto de que podemos despreciar la fricción y que no hay ninguna fuerza una vez que hemos soltado el proyectil, no hay ninguna otra fuerza que esté actuando sobre él. En este ejemplo, lo que vimos es que podemos descomponer un movimiento en dos dimensiones como dos movimientos independientes, uno en X y uno en y que lo que ocurra en X no va a afectar a Y lo que ocurre en Y no va a afectar a X. ¿Por qué? Porque la fuerza que está actuando en Y es perpendicular a X. No hay ninguna componente de la fuerza en X, en el caso, por ejemplo, de la fuerza de gravedad, y por esa razón la flechita roja, que es la velocidad, no se va a ver afectada. No hay ninguna componente de la aceleración en X. Y toda la afectación de la fuerza se va a ver en Y. Entonces, esto es algo general que se presenta en los movimientos en dos dimensiones que podemos suponer. Que los movimientos en dos dimensiones se pueden estudiar como dos movimientos independientes, uno en Y y uno en X. Vamos a escribir eso. Ahora, podemos escribir en general en dos dimensiones el vector de posición dependiente del tiempo en sus componentes X y Y. Aquí tomaremos x de t como variable, pero recordemos que el vector unitario y es constante, y y de t también será la componente en y en función del tiempo, pero j es un vector unitario constante. A esta ecuación le llamaremos posición en 2D. Por su parte, podemos escribir, como ya habíamos encontrado en los videos anteriores, la velocidad en términos de sus componentes en x y y de la siguiente manera. Nuevamente, Bx será quien dependa del tiempo, el vector unitario y no cambia, y By de t también. A esta ecuación le habíamos llamado velocidad instantánea en 2D. Por último, podemos expresar la aceleración, que en este caso suponemos que es constante, también como un vector, aunque sea un vector constante.
A esta expresión le vamos a llamar, un poco basándonos en cómo la habíamos llamado anteriormente, pero incorporando el elemento de que es constante la aceleración en este caso, le llamaremos aceleración constante en 2D. Ahora, justamente nos interesa estudiar el caso en el que la aceleración es constante, es el título de este video, movimiento en 2 dimensiones con aceleración constante. En ese caso, entonces, en principio, el tipo de movimiento que se va a presentar es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es posible que en una coordenada tengamos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y en la otra coordenada tengamos movimiento rectilíneo uniforme, como en el caso del tiro parabólico, o es posible que en ambos haya una aceleración constante y entonces tendríamos que usar las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como estamos tratando de estudiar el caso más general, nos vamos a quedar con el caso en el que en ambas componentes, en ambos ejes, tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, recordemos cuáles son las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado que nos dan tanto la posición como la velocidad en función del tiempo en este tipo de sistemas. Y teníamos, porque ya lo habíamos encontrado, que x de t es igual a x0 más b0x por t más 1/2 de la aceleración en x, que es constante, por el tiempo al cuadrado. A esta ecuación le voy a llamar la ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en x. Y, por su parte, y de t, es decir, la posición en cualquier instante de tiempo, estará dada por y0 más b0y. Aquí hay que distinguir entre la velocidad inicial en x y la velocidad inicial en y. Y más 1/2 de la aceleración en y, también aquí hay que distinguir entre la aceleración que aparezca en cada coordenada. Y a esta ecuación le voy a llamar MRU-AY. ¿Ok? Ahora, aquí un truco a nivel de cancha, como diría mi jefe. A veces no nos dan la velocidad en X ni la velocidad en Y, nos dan un vector velocidad inicial. En ese caso, lo que hay que hacer es sacar las componentes de ese vector de velocidad inicial. Si te dan el ángulo, por ejemplo, lo que haces es sacar la componente en X y la componente en Y, y esos son los valores que metes acá. Lo mismo harías con la aceleración. Si te dan, por ejemplo, la aceleración inicial, como vector con el ángulo y tal, sacas pues, las componentes, como siempre lo hemos hecho con los catetos, etcétera, y funciones trigonométricas, y lo que te salga como componente en X es lo que metes aquí, y lo que te salga como componente en Y es lo que metes acá. Lo mismo pasa con el vector de posición inicial. Si te dicen R mide 3 metros con un ángulo tal, sacas entonces cuánto vale Rx, que sería X0, y cuánto vale Ry, que sería Y0. Ahora, ya conociendo esto, podemos sustituir estas expresiones en nuestra definición del vector de posición como función del tiempo y de alguna manera asociar para encontrar la expresión más general para el vector de posición en el caso de un sistema en 2 dimensiones con aceleración constante. Sabíamos que R de t era igual a x de t por i más y de t por j. Esta es la ecuación P2D. Y lo que tengo que hacer es sustituir en donde aparece x de t la expresión para el caso del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para x, que me quedaría entonces x0 más b0x por t más 1/2 de la aceleración en x por el tiempo al cuadrado. Todo esto va multiplicado por el vector unitario y, ¿sí? Y luego me queda más, lo voy a poner aquí abajito, más y0 más b0y por t
más 1/2 de la aceleración en y por el tiempo al cuadrado por j. ¿Ok? Ahora, para poder escribir esto de una manera más compacta, lo que voy a hacer es primero, en contra de lo que se pensaría, voy a repartir los vectores unitarios y voy a extender esta expresión y después voy a reagrupar para ver qué me queda. Estas expresiones van a ser equivalentes, hay que usar la que más nos convenga. Y entonces me queda x0 en y más b0x por t en y más 1/2 de la aceleración en x por t cuadrada en y más y0j más b0y por t en j más la aceleración en y por t cuadrada sobre 2 en j. ¿Y para qué diablos hice esto? Bueno, porque puedo reagrupar las coordenadas, ponerlas juntas, las velocidades ponerlas juntas y las aceleraciones ponerlas juntas y ver qué pasa. Y entonces, cuando hago eso, me queda x0y más y0j más, luego aquí, bueno, va a quedarme b0x por t por y más b0y por t por j más 1/2 a x por t cuadrada en y más 1/2 de ay por t cuadrada j. Ahora, estoy más cerca, pero no estoy exactamente donde quiero. Fíjense qué es esto. Esto es exactamente el vector de posición inicial. x0y y y0j es el vector de posición inicial. Y yo quiero que esto quede escrito de una manera parecida. Y para eso lo que necesito es sacar la t. Y me va a quedar b0x por y más b0y por j. Y eso es el vector de velocidad inicial. Y aquí quiero hacer algo parecido, digamos, extrayendo a xy y a yj. ¿Ok? Y eso es entonces lo que voy a hacer a continuación. Aquí entonces lo que voy a hacer es sacar de factor común el tiempo y me va a quedar así. b0x por y, el tiempo lo voy a dejar hasta el final, más b0y por j, el tiempo de nuevo lo dejo hasta el final y lo saco de factor común. Y con la aceleración hago lo mismo. Primero voy a sacar de factor común el 1/2. Lo voy a poner hasta la izquierda y luego voy a dejar la t hasta el final. El 1/2 ya lo saqué, así que aquí me queda ax, la t cuadrada la voy a dejar al final, pero voy a poner esto así. Más el 1/2 ya lo saqué, ay, j, y la t cuadrada queda acá. Si tienen dudas sobre esto, háganlo con calma ustedes por su cuenta. Y entonces ya puedo identificar qué es cada cosa. Fíjense cómo esto es el vector de posición inicial R0, escrito en sus componentes x y y. Esto es el vector velocidad inicial V0, escrito en sus componentes x y y. Y finalmente esto es el vector de aceleración inicial o de aceleración, que ya sabíamos que era constante, y sus componentes en x y y. Y finalmente, entonces yo puedo escribir esto de manera compacta de la siguiente forma. Voy a recuperar la r de t, que era lo que teníamos hasta el principio, por si ya se nos olvidó, y puedo resumir r de t de esta manera. R0 más b0 por t más 1/2 del vector aceleración por t al cuadrado. Y fíjense cómo tiene exactamente la misma forma que tenía para una dimensión, nada más que se generaliza para 2 dimensiones. Y de hecho, esta expresión ni siquiera está, vamos, hicimos la deducción para 2 dimensiones, pero se puede extender para 3 dimensiones, ¿ok? Y a esta le vamos a llamar posición para movimiento con aceleración constante en 2D. Y va a formulario.
pragmatismo, también les voy a pedir que tengan en el formulario su forma extendida, que va a ser esta, sin las flechitas azules, y a esta le vamos a llamar movimiento con aceleración constante 2D extendida. Por último, hagamos algo semejante, pero para la velocidad. Recordemos que la velocidad instantánea se podía escribir de la siguiente manera. V de t es igual a Bx de t. Esto es la componente en x de la velocidad que depende del tiempo. Recordemos que el vector unitario y es constante. Y By, que depende del tiempo también, por el vector unitario j, que es constante, y a esta expresión le habíamos llamado Bi en 2D. También tenemos que tomar en cuenta que estamos estudiando el caso de la aceleración constante, y en el caso de la aceleración constante se presenta un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en x y y. Y para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado habíamos visto las expresiones para la velocidad, y lo que tenemos que hacer es escribir para x y para y las expresiones que correspondan a este tipo de movimiento. En este caso, Bx de t va a ser igual a la velocidad inicial en x más la aceleración en x por la componente en t. Esto originalmente le habíamos llamado MRUA B, pero como solamente estamos refiriéndonos a la velocidad en x, le vamos a llamar así. Y By de t será naturalmente B0y más AY por t, que será el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, velocidad en y. Esa es la fórmula que estamos escribiendo. ¿Okay? Ahora, podemos sustituir estas dos expresiones en la expresión de arriba y obtener entonces la forma extendida de la velocidad para el caso en el que tenemos un movimiento en 2 dimensiones con aceleración constante. Y nos quedará así. Esta es a la que le vamos a llamar la expresión extendida de la velocidad para un movimiento con aceleración constante, y también va a formulario. Ahora, igual que en el caso anterior, lo que vamos a hacer es repartir los vectores unitarios y luego reagrupar para ver si esto se puede expresar de otra manera, y me quedaría B0x por y más AX por t por y más B0y por j más AY por t por j. Y nuevamente voy a juntar peras con peras y manzanas con manzanas para obtener esto. Finalmente, puedo sacar de factor común en el segundo sumando el tiempo y reconocer que representa cada una de las cosas en paréntesis. Y fíjense cómo nuevamente esto es el vector B0, que de nuevo podemos encontrar sacando sus componentes en x y y o sus proyecciones vectoriales. Y vemos que el segundo término no es otra cosa más que la aceleración, que es constante, recordemos, y también se sacan sus componentes, como se sacan las componentes de cualquier vector. Utilizando esto podemos entonces escribir que el vector velocidad, que depende del tiempo, es igual al vector inicial de velocidad más el vector aceleración, que es constante, por el tiempo. Y a esta le vamos a llamar movimiento con aceleración constante en 2 dimensiones. Y también va a formulario.